Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Mi nombre es Rubén Salazar. Agradezco a Dios la oportunidad de poderles servir en la exposición de su palabra. En este día también estoy muy agradecido con nuestro hermano Isaac Trujillo por la oportunidad que me brindó, hermanos, de también compartirles la palabra bendita de Dios por este medio. Sin más por el momento, eh, y sin más preámbulos, vamos a considerar la palabra bendita de Dios. Y en este día, hermanos, lo vamos a hacer en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2. Y leo para ustedes, y a la letra dice así: Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Les invito a que hagamos una oración por este momento para que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, glorificado y exaltado es tu nombre. Te damos gracias por este día tan hermoso en el que tú nos permites, Señor, glorificarte una vez más. Gracias, Señor, porque has sido bueno, tu misericordia sin duda que es para siempre. Gracias por la gracia, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, todo lo recibido de tu mano. Pero en este momento, Señor, en este día, queremos pedirte de especial manera que vengas a bendecir nuestra vida por medio de tu palabra. Danos luz, danos entendimiento, Señor, para poder comprender el consejo de tu palabra, para que también, Señor, esta palabra tenga beneficios a nuestro corazón, traiga bendiciones, pero sobre todo más que escucharla, más que escudriñarla, sea también atesorada y puesta por obra. La vida de tus hijos, la vida del oyente, mi vida, Señor, está en tus manos, creyendo que obrarás y que estarás con nosotros en todo momento y tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En estas fechas, hermanos, por lo regular se talan árboles para adornar las casas. Quiero decirles, hermanos, que después de que el árbol ha sido cortado, queda solamente el tronco y después de algún tiempo tiende a secarse, lo que, hermanos, va a reducir una probabilidad de que renazca el árbol. El libro del profeta Isaías nos habla de árboles que fueron talados y lo hace alegóricamente, refiriéndose en el capítulo 10, hermanos, de Isaías a los imperios que reinaban 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías, hermanos, emite un juicio en su profecía donde dice que Jehová de los ejércitos había puesto el hacha para juicio divino sobre esos árboles. Aunque la probabilidad de un renuevo en un tronco seco, hermanos, casi es imposible, no fue así con el tronco de Isaí. Es aquí, hermanos, donde nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo es el brote del renuevo que había sido profetizado años antes y nuevamente profetizado por Isaías como una esperanza al pueblo de la llegada de un rey que gobernaría todo con justicia. Jesucristo, hermanos, es el renuevo de Isaí. Jesucristo es el Mesías prometido. Bendito sea Jesús. Jesucristo, hermanos, es el Hijo de Dios y es el Mesías prometido. Jesucristo es el Rey de Israel. Siendo la segunda persona de la Trinidad,
nuestro Señor Jesucristo mantiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesucristo ha sido antes, es y lo será por toda la eternidad. En este punto, mis amados hermanos, es donde han existido muchas falsas interpretaciones erróneas acerca de nuestro Señor Jesucristo, de quién es Él. El texto del profeta Isaías hace énfasis en que Jesús es el renuevo, hermanos, de Isaí, refiriéndose a su humanidad o a su encarnación. Isaí fue el padre de David. Y Dios en su grande providencia, hermanos, estableció pactos anticipados al pacto de David o pacto davídico, siendo este el penúltimo, teniendo un gran propósito también para llegar al nuevo pacto y también por último a Cristo. Isaías, hermanos, fue escrito en el siglo XVIII antes de nuestro Señor Jesucristo, durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Fue escrito en Judá y fue escrito, hermanos, para los habitantes de Judá, para los exiliados de Babilonia y para el remanente de Judá. Las circunstancias en las cuales se escribió el libro del profeta Isaías era, hermanos, porque Judá tenía un elevado nivel en cuanto a poderío político, bélico, en cuanto a riqueza, en cuanto a cultura, pero no así, hermanos, en asuntos espirituales. Así que la profecía de Isaías es de manifestarle al pueblo el reinado legítimo y universal de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y lo hizo, hermanos, amonestando, disciplinando, pero también el mensaje del profeta brindaba esperanza y confianza. El reinado del que habla el profeta Isaías es un reinado de juicio, un reinado de paz, un reinado, aunque en un mundo, hermanos, un reinado parcial que posteriormente llegaría a ser pleno. En las grandes convulsiones políticas que golpean actualmente al mundo, se oye, hermanos, se empieza a escuchar ya el sonido de los pasos del Dios Todopoderoso, dueño del universo, y yendo, hermanos, hacia el gran día donde finalmente el Mesías va a reinar para siempre. Bendito sea el nombre de Cristo. El Mesías prometido, hermanos. Dice aquí en el versículo número 1 del capítulo 11 que dimos lectura al inicio: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Cuando se refiere a esto, hermanos, vamos a ver nosotros el trasfondo de este versículo bíblico. ¿A qué se refería con el retoño del tronco de Isaí? ¿A qué iba a brotar un retoño? ¿A qué se refería? Primeramente, hermanos, habla de la genealogía. En Ruth capítulo 4, versículo 22, nos habla que Obed engendró a Isaí, e Isaí también engendró a David. Isaí engendró al rey David. Esto significa que el padre de David era Isaí, lo dice en San Mateo capítulo 1, en el versículo número 6. Las profecías anticipadas, hermanos, del profeta Isaías: Jacob, el nieto de Abraham, porque recuerdan ustedes la genealogía, Abraham, Isaac, Jacob, profetizó del gran descendiente de Judá. La genealogía de Lucas, hermanos, déjenme decirle que esta genealogía hace referencia a la genealogía de María, la esposa legal de José, que era hija de Natán. Natán era hijo de David. La genealogía de Mateo, hermanos, comprueba que Jesús es el heredero legal del trono de David, por medio de su hijo Salomón, a quien una vez, hermanos, a su vez, fue descendiente de Abraham, el padre de los judíos, por patriarca Jacob.
La Biblia, hermanos, también quiero decirles que el trasfondo, perdón, nos habla de 8 pactos durante toda la era. Y estamos hablando del pacto edénico, el pacto adánico, el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto israelita, el pacto davídico en el que nos enfocaremos en este día y el nuevo pacto del Mesías, es decir, el pacto de nuestro Señor Jesucristo. El pacto davídico o monárquico consiste, hermanos, en las promesas de que el Mesías vendría del linaje real de David. Dios hace un pacto con David. Le promete que de él vendría un linaje, del linaje real, vendría un reino mesiánico que nunca sería destruido. Actualmente, hermanos, el reino existe en una forma espiritual, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero su cumplimiento literal, hermanos, será cuando Cristo nuevamente venga en las nubes. El gran panorama divino, hermanos, también nos habla de 8 tipos de reino, que consiste en lo siguiente. Solamente voy a hacer mención y de la misma manera vamos a enfocarnos en 3. El pacto del reino, el reino perdido, el reino parcial, el reino profetizado, el reino presente, el reino proclamado y el reino perfeccionado. El enfoque, hermanos, vamos a hacerlo en este día en el reino parcial, porque nos habla, hermanos, de un reino que todavía no ha sido completado, porque el Mesías, aunque ya vino literalmente, porque hemos conocido de su nacimiento, hemos conocido del ministerio, de lo que hizo en la tierra, de los milagros y de muchas obras que hizo, y también su resurrección. Hemos, hermanos, literalmente conocido eso. También su reinado se ha establecido de forma espiritual. En el reino profetizado, hermanos, todos los profetas hablaron del establecimiento del reino mesiánico, pero que solo sería presente hasta que el Mesías llegara. El reino presente, hermanos, está en este tiempo, porque ahora las profecías se han cumplido y ahora es proclamado su reino a través del evangelio. Y este reino, hermanos, llegará a ser un reino perfecto. Puede recalcar este punto, aunque ya es espiritualmente, también posteriormente, hermanos, después de la segunda venida de Cristo, este reinado va a ser literalmente y perfecto. ¿Cuál era la perspectiva judía, hermanos, acerca del Mesías? Porque el Mesías saldría de una vara del tronco de Isaí. Se puede decir, hermanos, que la esperanza sobre el Mesías de aquel entonces en el pensamiento judío estaba dividido en 2 contextos principales, en 2 conceptos. El primero, hermanos, mostraba un Mesías político, y esta idea, hermanos, se difundió mucho en los salmos de Salomón. Estos hablan de un rey que viene a aniquilar a los tiranos, a destruir los imperios y a castigar a los paganos. El segundo concepto presentaba a un Mesías en parte humano y en parte divino, que podría establecer el reino de Dios sobre la tierra. Después del periodo intertestamentario, los perjuicios racionales y religiosos de todos los judíos habían caído, hermanos, en un error de pensar que el Mesías que ellos estaban esperando los liberaría del poder político en el que se encontraban. Todos los reinos antes, hermanos, de que llegara el reinado del Mesías, eran reinos totalmente opuestos a Dios. Todos los reyes que habían sido puestos sobre Israel, hermanos, se corrompieron. Eran reinos opuestos a Dios, desafiantes, con falta de temor, con falta de confianza a Jehová de los ejércitos, y deshonraban a Dios.
Es más, hermanos, aún el mismo pueblo de Israel, la gente, junto con Judá, junto con los profetas, se apartaron de Dios. Dada esta situación, nuestro Dios Todopoderoso tenía que confrontarlos, tenía que disciplinarlos y regresarlos al camino de su glorificación para darle gloria a Él. El resultado del pecado, hermanos, uno de los resultados de las consecuencias que trae el pecado del hombre, es que ya no razona el hombre, se degrada constantemente. Todo esto, hermanos, lleva a que el corazón puede ser cautivado por el pecado. El ser humano, hermanos, no tiene la capacidad de cumplir con la demanda de la ley de la santidad de Dios. Por eso es que Dios, en su infinita gracia, proveyó del Mesías que ya había prometido y que éste cumplió con la demanda de la santidad de Dios, porque tenemos un Dios santo, 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 puro, perfecto, omnipotente, que en Él no hay falta, no hay impiedad, un Dios perfecto. El Mesías que vino, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, cumple con la demanda de Dios, siendo el único justo. No había ningún rey, hermanos, que tuviese una justicia tan perfecta, sino solamente era transitoria. Al principio sí creían a Dios, escuchaban a Dios, pero por un tiempo, debido a su misma impiedad, se alejaban de Dios. Un mandamiento divino. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. Quiero que le demos lectura, hermanos. Y dice a la letra así: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Versículo 16. Además, él no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono del reino, recibirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes y levitas. Y la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor, tu Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve tu corazón sobre sus hermanos y no se desvele del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. El propósito, hermanos, de esta ley, de esta parte escritural, era acerca del rey, pero no era para establecer derechos del rey, sino para limitar sus derechos, para ponerle límites al rey. Él, hermanos, el rey, como uno de los miembros de la comunidad del pacto, no debía ser superior a un ciudadano israelita. El autor de Deuteronomio escribe esta ley regulando los derechos del rey como uno que estaba familiarizado con la institución de la monarquía. El propósito de la ley acerca del rey no era, hermanos, para establecer sus derechos, repito, sino para ponerles un límite. Y esos límites, hermanos, eran los siguientes. Primeramente, debía ser escogido
por Dios, por cuanto recibía poder divino para hacer su obra. Tendría que ser patriótico. Significa, hermanos, que los israelitas debían gobernar a su propia gente. 3, hermanos, tendría que ser libre de la lealtad ajena. Egipto, hermanos, fue un símbolo de la esclavitud. El rey no debía depender de la fuerza de los caballos de una entidad extranjera. El gobernante debe de tener cuidado de recibir apoyo de grupos que tienen propósitos lucrativos. Tendría que ser también puro de corazón. Debía ser marido de una sola mujer para no desviarse a la idolatría. Tendría que ser humilde delante de Dios y del pueblo. La ley de Dios debía ser estudiada diariamente, pues servía, hermanos, como una guía tanto como para el rey y un ejemplo para el pueblo. Sobre todo, hermanos, esto enseña al rey a relacionarse con Dios. Amén. Debemos de tener en cuenta, hermanos, y es algo que debe de estar en nuestro corazón, una verdad. Y es que, hermanos, nosotros debemos darnos cuenta, no lo que nosotros pensemos o creamos que es correcto, sino debemos, hermanos, de estar conscientes de lo que Dios establece, de lo que Dios dice, de lo que Dios manda. Por la desobediencia, hermanos, del pueblo de Judá, emite un juicio en contra de ellos. Pero no todo, hermanos, es juicio, no, hermanos, sino también da una palabra de consuelo. Esto realizado por el profeta Isaías. Y brotará un tronco de la vara de Isaí. Esto representa, hermanos, la vida que resurge de la devastación. Pero le promete también al pueblo un renuevo, tomando en cuenta que para ellos el patriarcado tiene relevancia. Todos los árboles en el antecontexto, hermanos. En el capítulo 10, dice el versículo 33, he aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramo con fortaleza, y los de grande altura serán cortados, y los altos serán humillados. Todos fueron cortados, todos los reinos. Judá también, el tronco de la vara de Isaí. Dios, hermanos, pondría una semilla en la casa de Isaí, donde Dios establecería un pacto con el rey. A David, hermanos, se le prometió que su reino, la promesa vino por parte de Dios, y se le prometió que éste sería establecido para siempre. La condición era que sus hijos guardaran el mandamiento de Dios. Esta profecía también, hermanos, les hace una consolación futura, donde el Mesías reinaría con justicia. Así que les da vida a la esperanza. Este brote, hermanos, la vara del tronco de Isaí, iba a ser regado divinamente. Es lo que dice el versículo número 2. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Jesús, hermanos, es el escogido y el ungido de Dios. Dice, hermanos, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en San Mateo, mirad mi siervo a quien yo he escogido.
Ahí estamos viendo claramente, hermanos, el contraste con la perspectiva judía y con la perspectiva de Dios divina, lo que Dios quiere que se establezca. Jesús es el escogido, el ungido de Dios. Continúa diciendo, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Jesús es el escogido y el ungido de Dios. San Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Él mismo reconoció, hermanos, él mismo predicó que él tenía la unción del Altísimo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Bendito sea el nombre de Cristo. Otro punto, hermanos, la perspectiva divina tendría que ser judío. Aquí podemos ver, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, la nacionalidad de nuestro Señor Jesucristo era judía, de padre judío, de padre no legalmente, vamos a decirlo, de padre no carnalmente y de madre judía, ambos hijos de la simiente de David. Jesús, hermanos, fue y es leal. El Mesías, hermanos, estaba sujeto a su Padre. Dice la palabra de Dios, Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La lealtad tiene que ver con la obediencia. Y Jesucristo cumplió esta perspectiva, lo cumplió al pie de la letra. No hizo su voluntad. No dependió de sus conocimientos, dependió de la unción del Altísimo y se hizo obediente, se hizo leal a su Padre. No vino a establecer, hermanos, su voluntad, no, sino él mismo en su palabra. Dice San Juan capítulo 12:49, porque yo no he hablado de mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento. Y lo voy a parafrasear de esta manera: me ha dado mandamiento y yo, diciendo el Señor Jesucristo, le soy leal a mi Padre. Lo que yo tengo que decir, lo que yo he de hablar. Jesús, hermanos, la perspectiva judía decía tenía que tener mujeres. No, será en una mente ya corrompida. Lo que Dios quería estableciendo el reino, el rey de una sola mujer. Jesucristo, hermanos, en Jesucristo se cumple. Jesucristo es el novio de una sola esposa. Esa esposa es la iglesia de Cristo. Efesios 25:26 dice así: así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, con la palabra, al fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Jesucristo es el novio. Otro punto, hermanos, es que Jesucristo fue humilde, nunca se enalteció por sobre los demás. Él predicó esto: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo, hermanos, amigos, oyentes, Jesucristo es el único que reúne los requisitos que la ley establecía, y que absolutamente ningún rey podía establecerlo, debido a que eran engendrados carnalmente. Lo que es nacido de la carne, carnes. Jesucristo era nacido del Espíritu, engendrado por el Espíritu Santo, naturaleza divina y humana, siendo Dios. Regresando, hermanos, ahora a la profecía
cuando dice saldrá un tronco de Isaí, el profeta prevé décadas más tarde